En un escenario de geopolítica con tensión entre las principales potencias del mundo, nos encontramos en el contexto de la renegociación del TEMEC entre los principales socios de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Para hablar sobre la historia del TEMEC, nos encontramos el día de hoy con el señor Gerardo de la Concha, quien es escritor, analista político, fue asesor y llegó a ser jefe de asesores de la oficina de presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Bienvenido, señor Gerardo de la Concha, a The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y es mucho gusto para mí también. Señor Gerardo, usted estuvo trabajando durante el sexenio de Carlos Salinas. ¿Podría contarle a nuestra audiencia cómo surgió el TEMEC? Bueno, quisiera yo contar una anécdota que es muy ilustrativa de cómo surgió el Tratado de Libre Comercio en términos de la realidad. Sucede que cuando llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, una presidencia en su origen cuestionada, él tenía una visión acerca de que México tenía que tener un mejor posicionamiento a nivel internacional, buscando el beneficio de la población a nivel económico y capitalizar el prestigio que la política exterior mexicana había logrado a través de varios sexenios. Entonces programó de manera inmediata dos viajes a dos países sumamente importantes en el ámbito geopolítico a nivel de las regiones donde estos países se encuentran. El primer viaje fue a Japón, porque se consideraba que Japón iba a ser como en este proceso de globalización que estaba comenzando, pues el país eje de Asia. Salinas fue muy bien recibido, le contó a los japoneses una anécdota muy bella, que fue cuando hubo un naufragio de una nave novohispana que hacía comercio con Asia y encallan en una playa japonesa, y quienes ayudan a los náufragos son samuráis que se entienden perfectamente con los soldados novohispanos, que también eran de un corte militar muy especial. Y fue el primer encuentro de la nao china o del comercio México-Japón, o de la identificación de México con Japón. Salinas le contó esta anécdota a los gobernantes de Japón y empresarios y demás, y les encantó. Pero para aterrizar algo no sucedió nada. Una buena visita y nada más. Entonces, de Japón se fue a Europa. Y en Europa, el país, digamos, eje europeo, pues era ni más ni menos que Alemania. En ese tiempo, presidida por Helmut Kohl. Y entonces la anécdota, que yo la supe por trabajar en esa oficina, fue que ya en la conversación privada, Helmut Kohl le preguntó a Salinas de Gortari: oiga, agradezco mucho su visita, pero quisiera preguntarle algo. ¿Qué está haciendo usted aquí en Alemania? Y bueno, pues el presidente le dijo: no, pues es que buscamos eh, ensanchar nuestras relaciones del comercio y todo esto. Y dice: pero usted es vecino de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no se vaya a, pues, lograr lo que está buscando aquí? Pues lo tiene más cerca, ¿no? Y además es una potencia, ¿no? Y le dijo: ¿cuánto tienen de frontera México con Estados Unidos? No, pues tanto. Dice: Alemania querría la cuarta parte de esa frontera con Estados Unidos. Y el presidente Salinas le dice a Helmut Kohl:
es que nosotros tenemos mucha dificultad de relación con Estados Unidos, porque hay una herida histórica, que fue la guerra de 47, que significó perder la mitad del territorio mexicano en manos de Estados Unidos. Y eso pues es es una herida que ya cicatrizó, pero la cicatriz está ahí. Entonces Helmut le dijo, ¿cuándo fue esa guerra? En 1847. Dice, ah, bueno, nosotros hace 35 años invadimos Francia. Y actualmente la alianza franco-alemana está dominando Europa y está impulsando el desarrollo de Europa. Y es la más importante alianza entre dos países en Europa, actualmente. Y todavía están vivos muchos de los franceses que sufrieron la invasión nuestra, ¿eh? En cambio, pues yo creo que mexicanos que hayan sufrido aquella tragedia o desgracia histórica, pues ya no existen. Y en ese sentido, ¿cómo usted podría interpretar qué papel juega la ideología en las negociaciones? Pues en este caso fue muy claro. Aquí lo que le dijo Helmut Kohl al presidente mexicano es opere con sentido práctico. La historia se puede volver ideología. Y de la ideología puede amparar un rencor que ya no tiene sentido, porque es irremediable. No nos van a devolver el territorio nunca. Sucedió y sucedió en gran parte por errores de los mexicanos de su época. Entonces hay que cancelar ese trauma y aprovechar lo que en efecto se aprovechó, que fue la cercanía geográfica y la posibilidad de con Estados Unidos hacer un acuerdo comercial que en ese momento fue posiblemente el acuerdo comercial más importante a nivel del mundo, en donde la asimetría, que era un riesgo que, por ejemplo, los asesores de esa época veíamos, ¿no? Y analizamos y hacíamos escenarios y prospectiva, ¿no? Porque pues había una asimetría económica brutal. Y además, en la cuestión de la balanza comercial, había también una gran diferencia. Entonces, el riesgo era que, porque el riesgo existía, ¿no? De que la capacidad económica de Estados Unidos y el desequilibrio en la balanza comercial se incrementara en perjuicio mexicano. Y entonces los mexicanos, pues en lugar de avanzar, retrocediéramos. Y en lugar de ganar, perdiéramos. Sin embargo, en los escenarios que se hicieron, lo que se veía es que si el tratado establecía el intercambio equilibrado, lo que iba a generar era equilibrio. Claro que tenía que ser un tratado realizado con una gran capacidad técnica de parte de los mexicanos. Y querémoslo o no, la gran ventaja que México tuvo es que el grupo negociador conocía perfectamente Estados Unidos, hablaban perfectamente inglés, pero además estaban preparados en la idea de libre comercio por las escuelas en las que estudiaron, fueron las universidades estadounidenses. Entonces, supieron utilizar los argumentos y también establecer los amarres técnicos para que el tratado funcionara en un escenario futuro de manera positiva para México. Y en este sentido, ¿qué perspectivas tiene en este momento respecto a lo que ustedes habían pronosticado en ese tiempo? La realidad es que nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos. Es decir, no estamos siendo claros, sobre todo a partir de la llegada del gobierno de Morena, que México tiene un 30% de ventaja en la balanza comercial con Estados Unidos. Eso es mucho.
Evidentemente, eso ha generado beneficios para el país. Para mí, la falla no está en el tratado o no estaba en el tratado, y es una falla que sí hay que reconocer, que quizás no con la perspectiva técnica, sino quizás como un principio político, pero fue acertado que el gobierno de López Obrador buscara una mejoría salarial, porque el gran error era creer que nuestra ventaja comercial surgía de vender mano de obra barata. Y eso no es cierto, ¿no? La ventaja comercial surgía de la cercanía y de la capacidad operativa, digamos, con menores costos para beneficiar el desarrollo de este comercio. Que si bien establece una balanza comercial favorable para México, el valor agregado que México le da a procesos productivos estadounidenses, si bien en la balanza comercial bilateral hay beneficio para México superior al de Estados Unidos lo compensa de otras formas, en donde su capacidad competitiva mundial aprovecha en una parte este tratado. Por eso cuando el presidente Trump dice que a él no le interesa el tratado, yo observo dos elementos. Por un lado, en efecto, él tiene una ideología mercantilista, no globalista, no de libre comercio. Y si hay una base social que ha sido perjudicada en el globalismo, pero no por el Tratado de Libre Comercio, sino por una competencia comercial desleal que desarrolló China, en donde, en efecto, durante un tiempo, con la mano de obra barata, desmontaron fábricas estadounidenses para rearmarlas en China. Y corredurías bursátiles como Goldman Sachs intervinieron en ese proceso, privilegiando pues intereses corporativos y no los intereses de Estados Unidos. Pero no se han desmontado fábricas para venirlas a poner aquí. Se han aprovechado inversiones en México para procesos industriales en Estados Unidos. Entonces, sería y es verdaderamente complicado que México no tenga una estrategia de defensa del tratado. ¿Qué es lo que ha pasado con la relación con el presidente Trump? Yo le llamo la relación de los 15 minutos, ¿Por qué? porque la presidenta dice que habla 15 minutos con él en una llamada telefónica. ¿Cree que esto manda un mensaje hacia Pues Estados eso Unidos? disminuye la capacidad de gobierno y de relación y de negociación con Estados Unidos. Es decir, es una potencia. Y tú tratas a la potencia en una llamada de 15 minutos, pues las órdenes se dan en 15 minutos, ¿no? Pero un diálogo para buscar beneficios comunes que requiere de negociaciones complejas, pues no lo vas a lograr en 15 minutos. Señor Gerardo, mencionó a China como un actor geopolítico en esta relación de México y Estados Unidos. ¿Qué papel jugaría China en esta renegociación del TEMEC o en esta revisión? Bueno, China ha sido perjudicial en la economía global. Y en la relación con Estados Unidos, nosotros tenemos algunos elementos que han sido negativos. Por ejemplo, el acero chino, que lo pasas en contrabando como si fuera mexicano. O sea, China aprovecha el Tratado de Libre Comercio, pero en un sentido negativo. Y Estados Unidos tiene razón en quejarse en eso.
Entonces, la presidenta lo que tendría que hacer son estudios técnicos para saber en qué elementos Estados Unidos también fundamenta desechar el Tratado de Libre Comercio, porque sería una tragedia política, económica, histórica, social e incluso cultural que el tratado se perdiera. Y sería una grave irresponsabilidad del actual gobierno no cuidarlo. ¿Cree que esto perjudica a Estados Unidos ante los llamados de Trump a que a él no le importa este tratado, que si fuera por él, pues realmente lo habría Yo creo cancelado? que Trump, el presidente Trump, hay que analizarlo como lo que él es, que él mismo lo asume, ya está escrito libros de eso. Es un negociador. Entonces, con un negociador de ese tamaño, ¿no? Debes de tomar en serio todo lo que maneja, en un sentido proyectivo, es decir, ¿qué me está queriendo decir? ¿Por qué lo está haciendo? Yo no sé si el gobierno actual está estableciendo escenarios de futuro al margen de la propaganda. Es un gobierno que está enfermo de propaganda. Todo es propaganda. Su jefe de asesores es propagandista. Con los nazis, Goebbels jugó un papel muy importante porque era propagandista y decía que si se repetía una mentira 100 veces se hacía verdad, 1000 veces se hacía verdad, ¿no? Pero no era el único. Acá todo está girando en torno a la propaganda. Y en este caso, a las mentiras. Y dicen una mentira y la dicen 1000 veces, ¿no? Y lo que importa son las elecciones. A ver, yo le diría a la presidenta Sheinbaum, ¿te vas a reelegir? Pues se me diría, no, no me voy a reelegir. Entonces, ¿por qué te importan las elecciones? Lo que le debe de importar a ella como jefe de Estado es el futuro del país, no las próximas elecciones. Si las pierde o las gana Morena, eso ya no le debería de interesar a ella. Digo, por supuesto que le debe de importar que su partido ganara, pero es un tema que ella debería de darle el domingo, no todos los días, a todas las horas, toda la mañana, ¿no? Y lo único que les importa es el poder de Morena. Señor Gerardo, en este sentido me gustaría preguntarle cuáles son los retos que tiene México frente a esta revisión del TEMEC. ¿Qué retos usted ve? Bueno, creo que tiene tres retos. Primero tiene un reto histórico. La izquierda, a la que se asigna la presidente, era enemiga del Tratado de Libre Comercio, porque no hicieron los escenarios que el gobierno de Salinas sí hizo. También nosotros en un principio, los asesores me refiero, pues teníamos precaución, ¿no? Oye, hay mucha asimetría y hay un desbalance comercial y pues esto puede ser que nos hunda, pero se trabajó con técnicas de asesoría, con prospectiva, con escenarios, y luego estuvieron negociando ese tratado personas completamente expertas en poder conocer a Estados Unidos y saber cómo negociar con ellos. Y aparte, expertos en sentido técnico, ¿no? Yo no veo nada de eso ahora. Están inmersos en la propaganda. Y bueno, con propaganda va a ganar Morena, pero no el país. Necesitamos que gane el país. Entonces, la presidenta tendría, para mi gusto, que crear un mejor gabinete, desde la asesoría hasta otras funciones, y enfrentar con visión de Estado, no de Morena, con visión de Estado, estas delicadas negociaciones. Porque todos los anuncios del presidente Trump, que repito, es
un presidente que tiene una convicción mercantilista, ¿no? Por eso el tema de los aranceles y todo eso, ¿no? Pues se ha ubicado como un enemigo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O por lo menos de menospreciarlo, cuando es un elemento muy importante en la cadena productiva, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Eh, no todo puede ser propaganda. Ahora ya la presidenta dijo, son los empresarios estadounidenses los más interesados en que el tratado continúe. Más bien debería de haberse establecido las ventajas que la alianza significa, la alianza comercial. Ahora, está vinculado a otros temas necesariamente. Si la presidenta Sheinbaum no establece un marco de cooperación con Estados Unidos, claro, específico, con estrategia y voluntad propia mexicana, para abatir el dominio criminal que tiene el país actualmente, vamos a perder el Tratado de Libre Comercio por una razón muy sencilla. ¿Cómo puedes tú tener como potencia, pensando en Estados Unidos, un tratado comercial con un Estado fallido? Es absurdo, ¿no? Tú necesitas reconstruir tu gobernabilidad, tu dominio pleno del Estado, y en función de ello, ya que eres igual a igual en términos comerciales, negociar así con Estados Unidos, porque si no, tu debilidad debilita la negociación, tu debilidad en el otro campo, porque estás hiriendo los intereses de Estados Unidos. Entonces, tú decías que no había fentanilo y resulta que Hartford ya ha demostrado todos los laboratorios de fentanilo que había aquí en México. Señor Gerardo, me gustaría preguntarle, usted mencionó que el presidente Trump ha impuesto aranceles. ¿Cómo impactan estos aranceles a la estabilidad económica y política de nuestro país? Bueno, pierdes ventajas, ¿no? Que tenías en que, redondeando la idea que estaba yo estableciendo, mira, si tú eres un buen socio comercial, ¿no? Es porque eres un buen socio en otros ámbitos de la relación. Tú no puedes separar el que seas un mal socio en el ámbito de la seguridad, pero seas un buen socio en el ámbito comercial. Tienes que ser un buen socio en todos los aspectos. Señor Gerardo, me gustaría pedirle por favor que nos compartiera sus conclusiones sobre este tema. Bueno, la primera conclusión es que se enlazan dos temas estratégicos que la presidenta tiene que atender como principales y dejar la propaganda a un lado. Y son la seguridad del país, en la que está vinculada la seguridad pública y la seguridad nacional, como el tema más importante porque es la sobrevivencia de nosotros como un Estado factible. Porque de otra manera nos estamos encaminando a que se nos reconozca, se nos defina, se nos diga y se nos trate como un Estado fallido. Y segundo, el Tratado de Libre Comercio. No hay un tema más importante que sustentar una buena estrategia de negociación con Estados Unidos para mantener el Tratado de Libre Comercio, incluso para fortalecerlo. Pero ambos temas están ya vinculados. Entonces, me atrevería a decir que, claro, pues, digo, uno dice, pero pues, los políticos hacen lo que quieren. Digo, uno como ciudadano, ¿no? La presidenta tendría que suspender sus mañaneras, tendría que hacer cambios de gabinete
tendría que, para los dos temas, generar elementos de unidad nacional. Tendría que, con Estados Unidos, decir, somos socios comerciales, lo vamos a seguir siendo, lo vamos a hacer en mayor provecho para ambos, pero también somos aliados en la lucha contra los criminales. Y aquí está nuestra mano, con respeto, en efecto, a la soberanía, para que yo recupere la soberanía que no tengo ahora, que es la de los criminales que dominan territorios en México. Cuando esta presidente establezca como prioridad el comercio con Estados Unidos y la seguridad de los mexicanos y abandone todo este asunto de la propaganda y de las redes y de los chismes y de al señor López Obrador, pues decirle ya cumplió su función, lo respetamos, quédese allá, ¿no? Es decir, si no nos portamos con seriedad en nuestros temas internos, no podemos ser asumidos con seriedad en nuestros temas externos. Gracias, señor Gerardo, por hablar con The Epoch Times. Fue un gusto conversar con usted el día de hoy. Gracias.